Cuando Renata cayó al suelo con un grito ahogado, sujetándose la pierna con ambas manos mientras las lágrimas corrían por su rostro, Mauricio estuvo a punto de seguir caminando. Ese instinto, ese reflejo frío que los años de dolor le habían instalado como mecanismo de defensa, casi lo convenció de que no era su problema. Pero algo en ese llanto, algo en la forma en que ella intentaba suprimir el sollozo, como si no quisiera molestar a nadie, como si creyera que su dolor no merecía ser escuchado, lo detuvo en seco. Y ese segundo de duda cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar esta historia que te va a llegar al alma, te pido que le des like a este video, que lo compartas con alguien que necesite leer algo hermoso hoy, y que te suscribas al canal si crees en la bondad y en las segundas oportunidades. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Tu presencia aquí importa muchísimo. Mauricio Salcedo tenía 42 años, y llevaba 3 de ellos solo, criando a su hija Valentina en un apartamento que todavía olía a la ausencia de su esposa. No era un hombre de muchas palabras. Era arquitecto de profesión, meticuloso por naturaleza, y había construido alrededor de sí mismo una especie de armadura invisible que funcionaba perfectamente en las reuniones de trabajo, en las conferencias, incluso en las reuniones de padres del colegio, donde todos lo veían como ese hombre sereno y controlado que nunca parecía necesitar nada. Lo que nadie sabía era que cada noche, cuando Valentina se dormía, él se sentaba en la cocina con una taza de café frío y hablaba mentalmente con la foto de Camila, su esposa, que seguía colgada sobre la chimenea. Le preguntaba cosas. Le pedía disculpas por las que nunca dijo en vida, y a veces, solo a veces, lloraba en silencio con la misma disciplina con que hacía todo lo demás. Valentina tenía 9 años y era el tipo de niña que recoge gusanos del suelo después de la lluvia para llevarlos a un lugar seguro. Tenía los ojos castaños de su madre y la terquedad de su padre, una combinación explosiva que a Mauricio le resultaba simultáneamente agotadora y absolutamente adorable. La niña había aceptado la muerte de Camila con una madurez que a veces asustaba a los adultos a su alrededor, aunque Mauricio sabía, porque la escuchaba hablar dormida, que el duelo de su hija era tan profundo como el suyo, solo que ella lo guardaba en un lugar diferente. Fue por Valentina que Mauricio decidió contratar ayuda doméstica. No era algo que hubiera querido hacer. Era un hombre orgulloso, en el sentido más humano de la palabra, no en el arrogante, sino en ese orgullo silencioso de quien cree que pedir ayuda es admitir derrota. Pero la niña necesitaba a alguien en casa, cuando él trabajaba hasta tarde. Alguien que le preparara la merienda, que la ayudara con los deberes, que simplemente estuviera presente de una manera que él, atrapado entre planos y reuniones, a veces no podía serlo. Así llegó Renata Flores a su vida. Tenía 38 años, originaria de un pueblo pequeño en el interior del país, y cargaba consigo esa clase de dignidad silenciosa que se ve en las personas que han trabajado duro toda su vida sin quejarse jamás. Había llegado a la ciudad hacía 6 años huyendo de una situación que prefería no recordar, aunque las marcas, no todas visibles, todavía vivían en ella. Tenía una sonrisa que aparecía tarde, como si primero tuviera que evaluar si el momento lo merecía, y cuando aparecía era tan genuina que iluminaba cualquier espacio. Su currículum era sencillo pero honesto. Había trabajado en 3 casas distintas, siempre con referencias impecables, siempre puntual, siempre discreta. Mauricio la contrató en una entrevista que duró 20 minutos, no porque fuera impulsivo, sino porque había algo en la forma en que Renata respondió a la única pregunta que realmente le importaba. Él le había preguntado qué haría si Valentina estuviera triste y no quisiera hablar. Y ella había guardado silencio por un momento, como si tomara la pregunta en serio, y luego había dicho que se sentaría cerca, sin presionar, porque a veces las personas solo necesitan saber que no están solas. Mauricio le ofreció el trabajo en ese momento. Los primeros meses transcurrieron con la normalidad rutinaria de 2 personas que comparten un espacio sin compartir nada más. Renata llegaba a las 8 de la mañana, preparaba el desayuno de Valentina, la llevaba al colegio, limpiaba, cocinaba, la recogía a las 3, la ayudaba con las tareas, y para cuando Mauricio llegaba, generalmente después de las 7, la cena estaba sobre la mesa, y Renata se despedía con ese gesto suyo discreto, casi invisible, y se marchaba.
Él le agradecía con monosílabos. Ella asentía y desaparecía escaleras abajo. Valentina, sin embargo, fue quien rompió el primer muro. La niña tenía ese talento natural de los niños sensibles para detectar el dolor ajeno. Y desde el principio había visto en Renata algo que los adultos pasaban por alto. Empezó a hacerle preguntas. Pequeñas al principio, casi inocentes, sobre su pueblo, sobre si tenía hijos, sobre qué comida era su favorita. Renata respondía con esa misma calma suya, dosificando la información, pero algo en la persistencia cariñosa de Valentina fue abriendo muy despacio una rendija en esa reserva. Lo que Mauricio no sabía, lo que nadie sabía, era que Renata vivía en una habitación rentada a 40 minutos en transporte público, que enviaba casi todo su sueldo a su madre anciana en el pueblo, que tenía una condición en la rodilla que los médicos habían diagnosticado hacía 2 años como una lesión en el menisco que requería cirugía, y que ella había aplazado indefinidamente porque no podía costearla y no quería perder días de trabajo. Llevaba meses caminando con ese dolor sordo e implacable que a veces, en los peores días, se convertía en algo tan agudo que le cortaba el aliento. Esa mañana de martes había sido uno de esos días malos. Había nevado la noche anterior, una de esas nevadas finas y traicioneras que cubren el hielo con una capa de apariencia inocente. Y Renata había resbalado en la acera frente al edificio. Se había aferrado a la pared y había llegado hasta el apartamento de los Salcedo con el dolor ya instalado en la articulación, como un clavo caliente. Había hecho el desayuno, había llevado a Valentina al colegio, había regresado, había limpiado el baño de rodillas. Cada movimiento era una negociación con su propio cuerpo. Mauricio había salido esa mañana a su reunión habitual sin percatarse de nada. Pero a media mañana, por un imprevisto, un cliente que canceló de último momento, regresó al apartamento antes de lo esperado. Abrió la puerta con su llave, y lo que vio lo dejó paralizado en el umbral. Renata estaba sentada en el suelo de la sala, con la espalda apoyada contra el sofá, sujetándose la rodilla con ambas manos. No había caído de golpe, sino que se había deslizado lentamente, como quien finalmente deja ir algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Lloraba. Pero en ese silencio particular de quien lleva mucho tiempo practicando el llanto invisible, el que no hace ruido para no molestar a nadie. Tenía los dientes apretados y los ojos cerrados, y en su rostro había una expresión que Mauricio reconoció de inmediato porque la había visto en el espejo durante meses enteros. Era la expresión de alguien que está completamente agotado de ser fuerte. Él dio un paso hacia ella y Renata lo oyó. Abrió los ojos de golpe y la reacción fue inmediata. Intentó levantarse, intentó componer el rostro, intentó desaparecer el dolor como si nunca hubiera existido. Le dijo que no era nada, que había resbalado un momento, que ya se le pasaba, que lo sentía mucho, que no debería haberlo visto así. Las palabras salían atropelladas y Mauricio vio en ese torrente de disculpas algo que lo golpeó de una manera que no había anticipado. Vio a alguien que había aprendido, de la peor manera posible, que sus necesidades eran una carga para los demás. Le pidió que se detuviera. No con brusquedad, sino con esa firmeza suave que a veces solo tienen las personas que han aprendido a escuchar. Le pidió que dejara de intentar levantarse, que se quedara quieta, que lo dejara ayudarla. Renata lo miró como si las palabras no tuvieran sentido, como si la idea de que alguien quisiera ayudarla fuera un concepto extranjero que su mente tardaba en procesar. Y entonces Mauricio se arrodilló frente a ella, exactamente como aparece en la imagen que les compartimos, con sus manos sobre su rodilla inflamada, mirándola de frente, y le preguntó, con una sencillez que a ella le pareció casi cruel en su honestidad, ¿cuánto tiempo llevaba cargando ese dolor sola? El silencio que siguió duró varios segundos, y luego Renata lloró de verdad, con ese llanto profundo y liberador que no tiene que ver solo con la rodilla, sino con todo lo que se acumula cuando uno pasa demasiado tiempo convenciéndose de que no tiene derecho a necesitar nada. Le contó todo. Le contó del resbalón esa mañana, de la lesión que llevaba meses sin tratar, de los ahorros que no alcanzaban, de su madre en el pueblo, de que tenía miedo de perder el trabajo si decía que estaba enferma.
de que había aprendido de pequeña que las personas como ella, pobres, trabajadoras, sin apellidos importantes, tenían que ser invisibles para seguir siendo útiles, y mientras hablaba, Mauricio escuchaba con una atención que era casi física, como si cada palabra que ella pronunciaba estuviera cayendo en un lugar de él que también llevaba tiempo vacío. Cuando ella terminó de hablar, él no dijo nada grandioso. No hizo grandes promesas. Simplemente le dijo que iba a llamar a su médico de confianza para que la viera esa tarde, que no se preocupara por el trabajo, que nadie iba a perder nada por necesitar ayuda. Lo dijo en voz baja, como si fuera la cosa más normal del mundo, y esa normalidad fue lo que finalmente le rompió a Renata lo que quedaba de compostura. Valentina llegó del colegio esa tarde y encontró a Renata sentada en el sofá con una bolsa de hielo en la rodilla, y a su padre a su lado con 2 tazas de té. La niña los miró a los dos durante un momento con esa perspicacia suya que tantas veces había dejado a los adultos sin palabras, y luego fue a buscar su manta favorita, una azul con estrellas que había sido de su madre, y se la colocó sobre los hombros a Renata sin decir una sola palabra. El gesto era tan natural, tan lleno de esa bondad instintiva que define a los niños que han conocido la pérdida, que los 3 se quedaron en silencio por un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. El médico confirmó lo que Renata ya sabía. Necesitaba cirugía. Sin ella, la lesión empeoraría hasta el punto de impedirle caminar correctamente. El costo era significativo, más de lo que ella podría reunir en meses. Mauricio escuchó la evaluación con esa cara suya de quien procesa información sin revelar lo que está pensando, y cuando salieron del consultorio, caminaron un trecho en silencio antes de que él dijera que se haría cargo de los gastos. Renata se detuvo en la acera. Le dijo que no podía aceptar eso, que no era caridad lo que necesitaba, que había pasado demasiado tiempo dependiendo de la buena voluntad ajena y que había aprendido que esas deudas tenían un precio que no siempre se cobraba con dinero. Lo dijo con una dignidad que era casi dolorosa de escuchar, y Mauricio la escuchó hasta el final antes de responder. Le dijo que entendía perfectamente lo que ella sentía, que él mismo había rechazado ayuda durante años, porque creía que aceptarla equivalía a admitir que no era suficiente, que había visto a su hija crecer con una madre enferma, y había seguido trabajando hasta tarde convenciéndose de que proveer económicamente era suficiente, cuando lo que Camila necesitaba era que él estuviera presente, que pagaba esa lección todos los días, y que si había algo que esa experiencia le había enseñado, era que rechazar la ayuda de alguien que genuinamente quiere dártela no es dignidad, es orgullo disfrazado de fortaleza, y que a veces ese orgullo nos cuesta cosas que no podemos recuperar. Renata lo miró durante mucho tiempo, y luego asintió, despacio, como quien toma una decisión que va mucho más allá de aceptar una cirugía. Amigo que nos lees. Antes de que esta historia llegue a su final, queremos pedirte algo especial. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa cómo te sientes en este momento. Solo una palabra. Ese gesto pequeño nos dice que estás aquí, que esta historia te llegó, y para nosotros eso vale todo el mundo. La recuperación de Renata duró 6 semanas. Durante ese tiempo, el apartamento de los Salcedo se transformó de una manera que ninguno de los 3 habría podido predecir. Mauricio reorganizó su agenda para estar más presente. Valentina descubrió que Renata sabía dibujar pájaros con una precisión casi científica. Lo había aprendido de su padre, que había sido maestro rural, y las 2 pasaban horas dibujando juntas mientras la rodilla sanaba. Renata, por su parte, descubrió que ese apartamento que había visto siempre como un lugar de trabajo tenía algo que hacía mucho tiempo no había sentido en ningún espacio: la sensación de que era bienvenida. No fue un proceso fácil ni lineal. Hubo días en que Renata se despertaba con esa vieja voz interna que le decía que estaba abusando de la amabilidad ajena, que tarde o temprano tendría que pagar este favor de una forma que no quería imaginar. Había aprendido esas lecciones en un matrimonio que había durado 4 años y la había dejado con cicatrices que no se veían en ninguna radiografía. Pero cada vez que esa voz aparecía, había algo en la actitud de Mauricio, en su consistencia, en su ausencia de expectativas visibles, en la manera en que nunca le recordaba lo que había hecho por ella, que la desarmaba lentamente.
Mauricio, por su parte, estaba experimentando algo que no sabía cómo nombrar. No era exactamente lo que la gente llama enamoramiento, aunque había algo de eso en los bordes. Era más parecido a un deshielo. Como cuando llevas tanto tiempo congelado que olvidas que el frío no es tu estado natural, y de repente algo, una palabra, un gesto, la forma en que una persona sostiene una taza de té, te recuerda que fuiste capaz de sentir calor y que podrías serlo de nuevo. Valentina, con la clarividencia despiadada de los niños de 9 años, lo vio antes que ninguno de los dos. Un día le preguntó a su padre, mientras él lavaba los platos y pensaba que ella ya dormía, si Renata podía quedarse para siempre. Mauricio estuvo a punto de responder con alguna evasión adulta y pulida, pero se detuvo. Le dijo a su hija que eso dependía de muchas cosas, de cosas complicadas que los adultos tardaban en entender. Y Valentina, con esa lógica aplastante suya, le respondió que no le parecía tan complicado. Que cuando alguien hace que tu casa se sienta como un hogar, lo sensato era pedirle que se quedara. Mauricio no durmió esa noche. Las semanas siguientes fueron de una honestidad creciente entre los dos adultos. No fue dramático ni cinematográfico. Fue pequeño, cotidiano, casi torpe a veces. Una conversación en la cocina que se extendió 2 horas sin que ninguno se diera cuenta. Una tarde en que él le contó de Camila y ella escuchó sin intentar llenar el silencio con consuelos vacíos. Una noche en que ella le habló de su matrimonio anterior y él escuchó con esa atención suya que hacía sentir que cada palabra importaba. Fueron construyendo algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía, porque nombrarlo habría implicado admitir que lo deseaban, y ambos habían aprendido, de maneras distintas pero igualmente dolorosas, que desear algo era el primer paso para perderlo. Fue Renata quien habló primero. Lo hizo un domingo por la mañana, mientras los tres desayunaban, y Valentina les explicaba con absoluta seriedad por qué los pulpos eran más inteligentes que la mayoría de los adultos que conocía. Renata esperó a que la niña terminara su argumento, porque Valentina merecía ser escuchada hasta el final, siempre. Y luego le dijo a Mauricio, sin preámbulos y sin drama, que quería agradecerle. No solo por la cirugía ni por el tiempo de recuperación, sino por haberla tratado como una persona. Por haber visto su dolor cuando ella misma había aprendido a no verlo. Por haber arrodillado su orgullo frente a ella esa mañana, cuando lo más fácil habría sido pasar de largo. Mauricio la miró durante un momento que Valentina describió después, cuando era adulta y contaba esta historia a sus propios hijos, como el momento en que su padre volvió a la vida. Le dijo que era él quien tendría que agradecerle. Que sin haberlo buscado, sin haberlo planeado, ella había entrado en una casa que era funcionalmente perfecta y emocionalmente vacía, y había empezado a llenarla. Que Valentina había recuperado algo en estos meses que él no sabía cómo darle. Que él mismo había recordado que existía más allá de su trabajo y su duelo. Y que si ella estaba dispuesta, le gustaría que lo que habían construido en estas semanas no terminara cuando ella pudiera volver a caminar sin dolor. Renata tardó en responder. Miró su taza de café. Miró a Valentina, que había decidido con admirable discreción hacérsela distraída con su tostada. Y luego levantó los ojos hacia Mauricio con esa sonrisa suya que aparecía tarde, pero que cuando llegaba lo cambiaba todo, y le dijo que ella también querría eso. Valentina, sin levantar la vista de su tostada, dijo, por fin, con una convicción tan absoluta, que los dos adultos se rieron al mismo tiempo. Y esa risa compartida, espontánea, llena de alivio, fue quizás el momento más honesto de todos. Lo que siguió no fue un cuento de hadas, fue real, con sus complicaciones y sus miedos, y sus días en que el pasado de ambos asomaba como una grieta en el piso que había que rodear con cuidado. Renata tardó en aprender que podía ocupar espacio sin disculparse por ello. Mauricio tardó en aprender que estar presente era tan importante como proveer. Y los dos aprendieron juntos, tropezando a veces con gracia y a veces sin ella, que reconstruirse no es un acto solitario cuando tienes al lado a alguien que elige quedarse aunque sepa de tus grietas. Valentina fue su mejor maestra en ese proceso. La niña tenía esa capacidad extraordinaria de señalar las cosas importantes con una simplicidad que cortaba directo al centro.
un día le dijo a Renata que su mamá le habría caído muy bien. Y Renata, que esperaba que esas palabras le dolieran, descubrió que en cambio la llenaban de algo cálido y extraño, que tardó unos días en identificar como gratitud. No gratitud por estar en el lugar de nadie, sino gratitud por haber sido aceptada en una historia que tenía su propio dolor y su propia historia sagrada, sin que nadie le pidiera que los borrara. Un año después, en una tarde de otoño que olía a tierra mojada y café, Mauricio le pidió a Renata que se casaran. Lo hizo sin anillos ni restaurantes elegantes. Lo hizo sentados en el balcón del apartamento, mientras Valentina dormía adentro, diciéndole simplemente que quería que lo que habían construido tuviera nombre, y que si ella también lo quería, podían inventar juntos cómo sería ese nombre. Renata dijo que sí. Lo dijo sin llorar, que era su manera de saber que la respuesta venía del lugar correcto, del lugar sereno y sólido, en lugar del lugar asustado. Y después de ese sí, se quedaron un buen rato en silencio, mirando la ciudad encenderse bajo ellos, cada uno pensando en el camino extraño y doloroso y milagroso que los había llevado hasta ese balcón, hasta ese silencio compartido, hasta esa vida que ninguno de los dos había planeado y que sin embargo les quedaba perfecta. Hay momentos que cambian el rumbo de una vida y que en el instante en que ocurren parecen pequeños. Una persona que cae, un hombre que se detiene, una rodilla que duele, un orgullo que cede, una niña que extiende una manta azul con estrellas. Son esos momentos los que nos recuerdan que la bondad no suele llegar en grandes gestos heroicos, sino en decisiones pequeñas. La de no seguir caminando, la de arrodillarse frente al dolor ajeno, la de preguntar cuánto tiempo llevas cargando esto solo. Y la de, finalmente, responder con honestidad. Mauricio aprendió que detenerse no era perder tiempo. Era, a veces, el único camino hacia algo que valía la pena encontrar. Renata aprendió que aceptar ayuda no era debilidad. Era el acto de valentía más difícil que había realizado en su vida. Y Valentina, que ya lo sabía todo desde el principio, siguió recogiendo gusanos del suelo después de la lluvia y llevándolos a un lugar seguro, como siempre había hecho, porque algunas personas nacen sabiendo que las cosas pequeñas y frágiles merecen ser cuidadas. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento sentiste que las palabras hablaban de algo que tú también conoces, te pedimos de corazón que le des like a este video, que lo compartas con alguien que necesite saber hoy que merece ser ayudado y que te suscribas al canal para seguir recibiendo historias como esta. Cada comentario que nos dejas nos dice que esta comunidad sigue creyendo en la bondad humana. Y eso, en estos tiempos, es el regalo más grande que podemos darnos. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Y gracias por creer que las segundas oportunidades existen. Porque sí existen, y a veces comienzan con el simple acto de detenerse.